Tienes una grieta en el concreto y ya te dieron presupuesto. $400 por una reparación que probablemente vuelva a abrirse en unos años. Mientras tanto, hay un líquido de $2 que los ingenieros del Canal de Panamá usaron hace más de un siglo y que sella la grieta para siempre. Hoy vas a entender por qué. Antes de seguir, si este tipo de información te sirve, suscríbete al canal. Aquí en Sin Gastar de Más, cada semana compartimos métodos reales, comprobados, de los de toda la vida, para que tu dinero rinda y dejes de tirarlo a la basura. Es gratis, y a más de uno le va a cambiar la semana. Hay un líquido que cuesta $2 y sella las grietas del concreto de manera permanente. No las rellena por encima, no las cubre con una capa que el tiempo y la humedad van a levantar. Penetra dentro de la grieta, reacciona con el concreto mismo y forma un mineral nuevo dentro de la fractura, más denso que el material original que lo rodea. Este líquido se usó en la construcción del Canal de Panamá. Se aplicó en los túneles del metro de Nueva York. Los ingenieros militares lo usaron en los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial para sellar estructuras que tenían que resistir condiciones extremas sin posibilidad de mantenimiento. No es un producto experimental ni una promesa de marketing. Es un compuesto con décadas de uso documentado en algunas de las obras de ingeniería más exigentes del siglo XX. Y cuesta $2. Para entender por qué este líquido funciona donde los selladores convencionales fallan a largo plazo, primero necesitas entender qué es realmente una grieta en el concreto y por qué la mayoría de los métodos de reparación del mercado tratan el síntoma en lugar de la causa. El concreto no es un material estático. Es una estructura viva en términos mecánicos, sometida a ciclos continuos de expansión y contracción térmica, a cargas variables, a movimientos del suelo y a la presión del agua que migra por sus capilares internos. Una grieta en el concreto no es simplemente un daño puntual. Es la respuesta del material a fuerzas que superaron su resistencia a la tensión en ese punto específico, y esas fuerzas no desaparecen cuando aparece la grieta. Siguen ahí, actuando todos los días. Y aquí es donde la mayoría comete el error más caro. Los selladores superficiales convencionales, las masillas de poliuretano, los rellenos epóxicos de 2 componentes y los morteros de reparación premezclados actúan depositando un material nuevo dentro o sobre la grieta, llenando el espacio vacío. Ese material puede adherirse bien a las paredes en el momento de la aplicación, pero cuando los ciclos térmicos del concreto continúan, cuando el suelo se mueve, cuando el agua ejerce presión hidrostática desde adentro, ese relleno trabaja distinto al concreto que lo rodea, porque tiene propiedades mecánicas diferentes. Con el tiempo, esa diferencia genera tensiones en la unión entre el relleno y el concreto original, que abren de nuevo la grieta, frecuentemente en el mismo lugar o justo al lado. Eso no es un fracaso del producto en términos absolutos. Es la consecuencia inevitable de poner 2 materiales con propiedades distintas en contacto bajo cargas variables. Y el relleno no se convierte en concreto, sigue siendo relleno. Y la grieta entre el relleno y el concreto simplemente es una grieta nueva en un lugar ligeramente distinto. Esto es lo que en el pasillo de productos de construcción nadie te explica cuando te venden el sellador epóxico de 2 componentes más caro del estante. Para sellar una grieta de manera realmente permanente, necesitas un material que no solamente llene el espacio, sino que se integre a nivel molecular con el concreto que la rodea, adoptando sus propiedades mecánicas y respondiendo a las fuerzas que actúan sobre la estructura igual que el concreto original. Y aquí es donde todo cambia. El líquido es silicato de sodio, el mismo compuesto que en otras ocasiones se ha descrito para impermeabilización de concreto poroso, conocido comercialmente como vidrio líquido o waterglass. Es un líquido viscoso de color ligeramente amarillento que se ha producido industrialmente desde el siglo XIX y que cuesta apenas un par de $1 por litro en ferreterías y tiendas de materiales de construcción. Si esto te está siendo útil, suscríbete. Hay mucho más de esto esperándote en el canal. El mecanismo por el que el silicato de sodio sella las grietas del concreto de manera permanente es una reacción química en 2 etapas que ocurre dentro de la grieta misma, usando los componentes del concreto como parte de la reacción. La primera etapa es la penetración. El silicato de sodio en solución acuosa tiene una viscosidad lo bastante baja para penetrar dentro de grietas, de hasta fracciones de milímetro por capilaridad, llevando consigo iones de silicato hasta las zonas más profundas de la fractura, donde ningún sellador de relleno convencional puede llegar.
Dentro de la grieta, esos iones encuentran al hidróxido de calcio, que siempre está presente en el concreto curado como subproducto de la hidratación del cemento Portland. La segunda etapa ocurre entonces de manera espontánea. El silicato reacciona con el calcio para formar gel de silicato de calcio hidratado, que es exactamente el mismo compuesto que le da al concreto su resistencia mecánica. Ese gel llena los microporos y las microgrietas de las paredes de la fractura, se expande ligeramente al solidificar, ejerciendo presión hacia afuera contra las paredes de la grieta y cristaliza en una estructura mineral densa que une las dos caras de la grieta desde adentro. Pero eso no es todo. Los selladores convencionales tienden a contraerse durante el curado, lo que crea un espacio entre el sellador y las paredes de la grieta por donde el agua puede penetrar. El silicato de calcio que se forma dentro de la grieta se expande, lo que significa que ejerce presión contra las paredes, en lugar de separarse de ellas. Esa presión de expansión es la que produce el sellado hermético, capaz de resistir la presión hidrostática desde adentro, que es exactamente la condición que enfrentaban los ingenieros del Canal de Panamá, del Metro de Nueva York y de los búnkeres militares. Comparte este video con alguien que tenga grietas en el concreto de su cochera, sótano, terraza o cimentación, o que esté considerando pagar una reparación profesional. Lo que aprendió hoy puede resolver ese problema permanentemente por $2. Esto es lo que más importa entender antes de aplicarlo. El procedimiento es directo, pero la preparación de la grieta es lo que decide si el silicato penetra de verdad o se queda en la superficie. Limpia la grieta con un cepillo de alambre para remover material suelto, polvo o residuos de selladores anteriores que puedan obstruir la penetración. Sopla o aspira el polvo del interior. La grieta no necesita estar completamente seca para recibir el tratamiento, lo que es una ventaja enorme para sótanos o zonas con humedad persistente, pero no debe tener agua fluyendo activamente en el momento de la aplicación. Prepara el silicato de sodio, diluyendo una parte de silicato concentrado en 2 partes de agua limpia. Esa dilución reduce la viscosidad y mejora la penetración capilar dentro de la grieta sin reducir significativamente la concentración de iones disponibles para la reacción. Aplica la solución directamente dentro de la grieta usando una brocha estrecha, un atomizador de presión dirigido o una jeringa para grietas finas. El objetivo es saturar completamente el interior de la grieta con la solución, no solo mojar la superficie. Deja actuar entre 4 y 8 horas para que la reacción de formación del gel progrese dentro de la grieta. Durante ese periodo, la solución que no reaccionó puede evaporarse o escurrir. Aplica una segunda capa siguiendo el mismo proceso para saturar de nuevo la grieta con solución fresca que alcance las zonas donde la primera fue absorbida por la reacción. Para grietas muy profundas o muy anchas, puede ser necesaria una tercera aplicación. Para grietas en superficies horizontales, como pisos de cochera o terrazas donde el agua se acumula, sella la superficie exterior después de las aplicaciones internas con una pasta espesa de silicato de sodio sin diluir, mezclada con arena fina, que actúa como mortero de superficie, mientras el sellado interno completa su proceso de cristalización. Tu suscripción ayuda a que más personas en nuestra comunidad accedan a este tipo de métodos que la industria prefiere que no conozcas. Y aquí va lo que la industria de reparación de concreto prefiere que no calcules. Una inyección de resina epóxica profesional para una grieta de 2 metros en un piso de concreto cuesta entre $150 y $400, dependiendo del ancho, la profundidad y la empresa. Y ese precio incluye los cartuchos de epóxico de 2 componentes, el equipo de inyección a presión y la mano de obra del técnico. Y el epóxico tiene propiedades mecánicas diferentes al concreto, así que con el tiempo puede abrir de nuevo la grieta bajo cargas variables. 1 litro de silicato de sodio, a un par de $, alcanza para tratar varios metros lineales de grietas en concreto, con múltiples aplicaciones. El mineral que se forma dentro de la grieta es mecánicamente compatible con el concreto que lo rodea, y fue lo bastante confiable para los ingenieros que construyeron infraestructura que lleva casi un siglo en operación continua, bajo condiciones que ningún piso de cochera residencial va a superar jamás. La diferencia entre el servicio de $400 y el proceso de $2 no es la permanencia del resultado.
Es el conocimiento de qué compuesto produce la reacción correcta y dónde conseguirlo por su nombre real, en lugar de por el nombre de marca con el que la industria lo envasa, para que no lo reconozcas como el mismo compuesto que los ingenieros del Canal de Panamá usaron hace más de 100 años. Ahora dime tú, ¿tienes grietas en el concreto de tu casa que llevas tiempo sin reparar o que ya reparaste y volvieron a abrirse? Escríbelo abajo en los comentarios, con el detalle de dónde están y cuánto tiempo llevan ahí. Si todavía no le has dado al botón de suscribirte, este es el momento. Aquí no vendemos humo, solo métodos comprobados para que tu dinero rinda más y dejes de pagar lo que nunca debiste pagar. Nos vemos en el próximo. Cuídate y no gastes de más.